enlace, Marcos? Bueno, buenas noches. Pásalo a la iglesia, Marcos, si puedes. ¿Ah, ya está en la iglesia? No. No. ¿Que no? Estás en directo, chicos. Vale. Claro. Lo paso a la iglesia, venga. ¿Lo pasas tú ya? No, espera. ¿Qué pasa? Ya está. Pásalo lo paso con yo. Bueno, buenas noches a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y con vuestras familias. Amén. Bueno, como cada semana, por la gracia de Dios, estamos cada martes aquí, el grupo del Evangelio en la Mesa, donde pues somos un grupo formado por algunos ministerios de la Iglesia, junto con varios jóvenes, tanto los que estamos aquí compartiendo la palabra, como los que están ahí detrás con las cámaras, con el sonido y con las peticiones. Amén. Pediría a toda la iglesia de Entrevías que está ahí atrás, en sus casas, que hicieran el favor de compartir el directo para poder llegar a más personas, ¿de acuerdo? Así que mientras presentamos todas las cosas, damos tiempo a que la gente se conecte y recordamos que pueden ustedes dejarnos sus preguntas y también pueden dejarnos sus peticiones, ¿de acuerdo? Estaremos encantados de poder responderla a la medida de nuestra posibilidad. Si no ven ustedes que la respondemos inmediatamente, es porque estamos abordando un tema, pero en cuanto a que tengamos un espacio, lo primero que hacemos es intentar responderla, ¿de acuerdo? Así que como esta noche están aquí con nosotros nuestro hermano Antonio y nuestro hermano Samuel, también ellos van a pasar por aquí y van a hacer una oración presentando el programa al Señor. Por favor, pasad por aquí, Antonio y Samuel, los dos, venga. Alabamos y te bendecimos, eterno Dios. Te quiero presentar, Padre, todo lo que se vaya a hacer aquí, Señor. Te pido que des a mis hermanos, Señor, facilidad de palabra y que le des a la gente fácil entendimiento, Señor, para que puedan entender, Señor, lo que aquí se vaya a hacer. Te pido que pongas tu mano, Señor, y que lleguemos a más vida, Señor, y salves a quien tenga que salvar, Señor. Amén. Te pongo todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos adorándote, Padre, Señor. Gracias, Dios mío, por los hermanos, Señor, que tienen este sentir, Dios mío, Señor, de exponer tu palabra, Padre, para que llegue a los corazones, Señor, de aquellas personas que no te conocen, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tú levantas, Señor, en nuestros corazones, Padre, ese deseo de buscarte, Señor, de glorificarte, Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios mío, a entender tu palabra, Señor. Te dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Antonio. Dios te bendiga, Samuel. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Bueno, pues lo dicho, acordábamos que esta semana vamos a estar compartiendo sobre un tema fundamental. Amén. Esto es importante que se entienda. Es fundamental. ¿Qué quiere decir que es fundamental? Que es una doctrina que divide. ¿Amén? Es una doctrina separatista. ¿Por qué? Porque quien no tenga la misma consonancia, la misma confesión de fe en cuanto a esta santísima doctrina llamada la doctrina de la Trinidad, necesariamente nos separamos de la fe. ¿A qué decimos que es una doctrina fundamental? A todas aquellas doctrinas que, no creyendo lo mismo, nos separan. Doctrinas no fundamentales. Doctrina escatológica, por ejemplo, cuando se habla acerca del fin de los tiempos. Hay quienes piensan en un arrebatamiento antes de la tribulación, durante o después. Bien, no son doctrinas fundamentales porque no nos separan. ¿De acuerdo? Doctrinas en cuanto a la Trinidad, en cuanto a la identidad de Jesucristo, en cuanto a la salvación por gracia, en cuanto a la inerrancia y suficiencia de las Escrituras, son doctrinas que es necesario que tengamos una común unión en confesión de fe, porque estas sí que nos separan. ¿De acuerdo? Así que esperamos en esta noche
Dios mediante, de que entendamos la importancia de esta doctrina, la necesidad de esta doctrina, ¿de acuerdo? Y el significado de esta doctrina, ¿vale? Estaremos viendo, pues a la luz de la historia y de la palabra del Señor, algunas herejías, ¿vale? Importante, esto es importante, ahora que hay 135 personas escuchándonos, amén, esto es importante, que no todo el mundo que aparece en el TikTok, que son autodidactas, que van por su cuenta, que hablan de la Trinidad como si fuesen, yo qué sé, piruletas, ¿sabes? O que no están sometidos, que no están bajo ninguna jurisdicción y mucho menos bajo la autoridad de la palabra del Señor, que ante tales personas lo mejor que ustedes pueden hacer es no escucharles, de verdad. Intenten acudir a una iglesia donde haya doctrina fundamental, donde puedan enseñarles, donde puedan guiarles. Huyan de los maestros del TikTok que no están sometidos a ninguna iglesia, ¿de acuerdo? Así que bueno, habiendo dicho esto, ¿qué os parece si empezamos a compartir el tema tan importante de la Santísima Trinidad, ¿vale? Así que yo voy a estar preguntando a los hermanos que ellos tengan a bien de compartir, en primer lugar, la definición de lo que significa la doctrina de la Trinidad, ¿vale? ¿Qué es la Trinidad? Simplemente compartir todo lo que ¿vale? En cuanto a la definición de esta gran doctrina, sencillamente significa que Dios es uno en esencia, pero existe eternamente en tres personas. La palabra Trinidad no solo indica la cantidad de tres, sino que también indica la unidad de los tres. Cuando hablamos de Trinidad, nos referimos a una Trinidad en unidad, pero a una unidad que es trina, la misma. Amén. En cuanto al significado de la Trinidad, en esta ocasión no tenemos cómo acudir directamente a la Biblia en busca de esta palabra, porque no la vamos a encontrar. Pero sin embargo, el significado que implica esta palabra viene impregnado a lo largo de todas las Escrituras. Como ha dicho Moy, estamos hablando de un ser en esencia que son tres personas. No podemos decir que Dios es una persona. Decimos que Dios es un ser en el que subsisten tres personas. Tampoco es un ser en tres estados diferentes. Y también algo que es importante es que tenemos que entender que para nosotros y para nuestras mentes limitadas es muy difícil comprender cómo esto es posible, pero es que Dios es un ser único. No podemos comparar la existencia de ningún otro ser comparándola con Dios, ¿no? Es un ser existente, como hemos dicho, en tres personas distintas, pero que son consustanciales y coeternas. Consustancial quiere decir que tienen la misma esencia, la misma naturaleza y que son indivisibles. Mientras que coeternos nos habla de que existen desde siempre, desde la eternidad, sin principio, compartiendo la misma naturaleza y la misma voluntad. Creo que es importante también tener en cuenta que esta doctrina se empieza a estudiar a raíz de que se estudia la cristología. No sé, es importante saberlo porque aunque la claridad de esta enseñanza está desde el Nuevo Testamento y desde el estudio de la cristología, también es claramente visible en el Antiguo Testamento, ¿no? Las tres personas son distinguibles desde la eternidad, pero si no se hubiera empezado a estudiar seriamente la deidad de Cristo y se hubiera prestado atención a la personalidad del Espíritu Santo, no habríamos llegado a las conclusiones que se llegan después. Pero esta es una doctrina que se va recibiendo iluminación progresivamente. Entonces, como decíamos, vamos a encontrar con más dificultad en el Antiguo Testamento esta verdad, pero ahora veremos que también la vamos a encontrar. Amén. Amén. Pues yo hemos definido la Trinidad, ¿de acuerdo? Por si alguien está en casa y quiere tomar algunos apuntes, definimos la Trinidad como una unidad de esencia en una subsistencia de tres personas. Una esencia, tres personas. ¿Cuántos seres
hay un Dios. ¿Cuántas personas? 3 personas. Y creo que esto es lo primero que vamos a estar explicando de una forma separada y en la medida de las posibilidades detallada. En primer lugar, hablamos de que la Trinidad tiene que ver con 3 personas. Tiene que ver con un solo Dios. Entonces, lo primero que vamos a abordar es: existen 3 personas dentro de la esencia divina, pero hay un solo Dios. Bien. Lo dividimos, lo miramos por separado y después vemos que no son 2 verdades contradictorias, sino paralelas, que en una mente humana nos es imposible de unir a nosotros. ¿De acuerdo? Así que, en primer lugar, ¿estamos seguros de que solo hay un Dios? Pues, por favor. Cuando afirmamos que Dios es uno, nos referimos a que no hay varios dioses, sino que solo existe un solo Dios verdadero. Este único Dios posee una sola esencia. Decir que Dios es uno en esencia significa que Dios tiene en sí mismo una sola naturaleza o esencia divina, sin división ni multiplicidad. Encontramos varios pasajes en la Escritura, entre ellos nos dice Isaías 45:5: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Primera de Corintios 8:4 nos dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y el versículo por excelencia en cuanto a la unidad de esencia lo encontramos en Deuteronomio 6:4, que nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para entender de mejor forma la unidad de esencia, es decir, que Dios es uno, tendremos que saber qué es la esencia. ¿Qué es la esencia de Dios? Esta palabra proviene del verbo griego einai y se traduce como ser, sustancia o esencia. Y en griego se dice ousia y se refiere a lo que algo es en su ser más profundo. Es decir, lo que algo es en lo más profundo de su personalidad. Pues eso es la esencia. Esto, aplicado a Dios, no es una parte ni una característica. Cuando hablamos de la esencia de Dios, nos estamos refiriendo a la realidad absoluta de su mismo ser. ¿Amén? Por lo tanto, decir que Dios tiene una sola esencia significa que no hay partes en Dios, que no hay distintos tipos de divinidad y que toda la divinidad es una sola realidad indivisible. No se puede dividir. Cuando decimos que Dios es uno, la palabra uno no la podemos aplicar como la aplicamos en las matemáticas. 1, 2, 3, porque no se refiere a un individuo dentro de un grupo. ¿Amén? Sino que significa que en Dios hay una unidad absoluta. Es decir, que no hay varias esencias divinas, sino una sola. Que hay una indivisibilidad total. No hay partes dentro de Dios que en la suma de estas formen a Dios. Y indica también una simplicidad. Todo lo que Dios es, lo es plenamente y de manera indivisible. En otras palabras, Dios no está compuesto de piezas ni de cualidades separadas. Su ser es completamente uno. ¿Amén? Bueno, pues para seguir avanzando en la misma línea, Dios no es que un día Él decidiera dividirse en 3 partes y repartir su divinidad y minimizar esa divinidad en cada una de esas 3 personas. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo no se reparten la divinidad, se quedan cada uno con una parte, sino que cada persona que forma este ser es entera y completamente Dios con todos sus atributos. No es que uno sea más justo, que otro sea más santo. Todos y cada uno de ellos 3 son completa y enteramente Dios en cada uno de sus atributos, en esencia, en naturaleza y sobre todo, lo más importante, decimos que no son 3 dioses y no los podemos diferenciar en el sentido de que jamás
uno va a tener un concepto diferente del otro ni van a chocar en alguna decisión o en alguna determinación. Tienen una perfecta coordinación, una perfecta armonía, ya que son el mismo Dios en esencia, aunque en 3 personas. A mí personalmente, echando un ojo a este tema, me hacía meditar algo y me alegraba ver que Dios es ajeno a todo lo que podemos nosotros encasillar, todo lo que queremos razonar, todo lo que queremos esquematizar. No llega a acercarse a lo que Dios puede presentar. Y es que los problemas, por ejemplo, con las energías que se presentaron en este asunto es que querían llegar a conocer a Dios por medio de la razón. Y nosotros podemos asumir un individuo por una persona, porque es lo que conocemos, porque es la forma que tiene la creación de presentarnos a las personas, ¿no? Pero en el caso de Dios es como cuando estuvimos hablando de la unión hipostática, son cosas que no pueden entrar en nuestra razón. Tenemos que tener en cuenta que estos temas no salen del misterio para nosotros. Estamos presentando esto conforme la Escritura nos lo presenta a nosotros y conforme podemos ir entendiéndolo, pero no deja de ser un misterio. Hay cosas que se escapan de lo que nosotros podemos, como decía Moisés, para nosotros 1 más 1 más 1 son 3. Bueno, pues Dios es 1 y es 3. Amén. O sea, no son 3 dioses, es un solo Dios tripersonal. Tenemos que entender que Él sí puede ser una esencia, puede ser uno, pero a la vez es ser tripersonal. Amén. De acuerdo. Queda claro por los pasajes que nos ha dado Moisés y las definiciones que el Miguel y el Isra nos han dado, que está claro que no creemos en un politeísmo. O sea, no creemos en más de un Dios. Solo hay un Dios. Un Dios que es el Padre, que es el Hijo y que es el Santo Espíritu. Y creemos que es una misma esencia, que hay una única naturaleza y por lo tanto una única voluntad. Hablaba el Miguel de que no chocan entre sí, no pueden chocar porque existe solo una voluntad. ¿De acuerdo? Ya que nosotros creemos que la voluntad no reside en la persona, sino en la naturaleza. ¿De acuerdo? Como es una naturaleza lo que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces entre ellos no puede haber controversia. Entonces, nosotros los cristianos que aceptamos la Trinidad, negamos el politeísmo y negamos que haya más de un Dios. Creemos en un Dios, solo uno. ¿Amén? Amén. Así que esa es una de las definiciones. Ahora bien, pasamos a la segunda, que es un poquito todavía no difícil, porque después vamos a intentar complementar en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Hemos dicho que Dios es un solo Dios. Ahora bien, ¿cuántas personas hay, con gallo incluido, en el seno trinitario, las cuales son Dios? Creemos que son 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo podemos ver que estas 3 personas son igualmente divinas, igualmente eternas, igualmente omnipotentes? Es decir, que poseen los mismos atributos. Porque hay algo que necesitamos entender, y creo que era algo que decía que una de las doctrinas fundamentales de la teología es que es la simplicidad de Dios. ¿De acuerdo? Dios no es un ser compuesto, no es la suma de algunos atributos. ¿De acuerdo? Él no es un rompecabezas, ¿vale? Él no es Padre más Hijo más Espíritu. No. ¿De acuerdo? Él no está compuesto de Trinidad. Él es una esencia indivisible. Él es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Pero no es que el Padre, el Hijo y más el Espíritu Santo conformen Dios. No. Sino que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Entonces, bíblicamente, que es por lo que nosotros nos regimos, vemos que la Biblia nos deja algo claro. Dios es uno. Es una unidad. Es una esencia. ¿De acuerdo? Pero la Biblia nos enseña que haya más de uno al que se le identifica como Dios. ¿Dónde podemos ver esto? En las Escrituras. Amén. En cuanto a que al Padre se le llama Dios, por ejemplo, encontramos en Juan 6:27 que nos dice: trabajad no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En cuanto a que el Hijo es Dios, encontramos muchos versículos, pero vamos a leer Hebreos 1:8, que nos dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, aquí estamos viendo como al Hijo Se le llama Dios. Dios con mayúscula. Sí. Ya nadie más se le llama así. Vale. Y en cuanto al tercer sujeto, al Espíritu Santo, leemos en Hechos 5, versículos 3 y 4. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajases el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 nos dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, pero en el versículo 4 nos dice el apóstol que a quien mintió fue a Dios. ¿Tenés más texto por ahí? Sí, en cuanto al Espíritu Santo, hay un texto en Juan 14:16 que nos dice, hablando Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí, en este texto, cuando se utiliza esta palabra, cuando nos dice otro, esta palabra podría utilizarse para tener dos significados, pero en esta ocasión, la palabra que se utiliza aquí para decir otro quiere decir otro exactamente igual. No parecido ni semejante, sino exactamente igual. Aquí Jesús nos está diciendo que el Espíritu Santo, que es el que iba a morar en los corazones de los creyentes, era exactamente igual que Él, demostrándonos la divinidad también del Espíritu Santo. ¿Acabas de leer Hebreos 1:8? Sí, en cuanto a... Vale. Por leer en el Antiguo Testamento, pues una cita de un salmo, por lo que decíamos antes, que aunque no era tan claro, pero ya era visible la Trinidad en el Antiguo Testamento. El salmo que leía Moisés es el 45:6, y luego Hebreos lo atribuye a Cristo. Vemos también que hay otro caso en Hebreos, que es el Salmo 110, versículo 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos en el versículo 1:13 dice que no se refirió jamás así a los ángeles, sino al Hijo, así que vuelve a atribuir otra vez otro salmo divino al Hijo de Dios. Amén. De hecho, en ese salmo hay traducciones donde dice Jehová a Jehová, o dice Elohim a Adonai. Es decir, que son títulos divinos. Y bueno, el versículo siguiente, he leído, bueno, cuando el Moy ha leído el Salmo 45:6, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, el cetro de tu justicia es el cetro de tu reino. Vale. El versículo siguiente dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que confirma el siguiente versículo que está hablando en la eternidad con otra persona. ¿Ven? Hay otro texto muy significativo que es en el inicio, antes de la creación, para que podamos entender la persistencia de la Trinidad. Cuando en Génesis 1:26 nos dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí nos está hablando de una pluralidad. ¿Con quién estaba hablando? Dios. Hay algunas teorías que nos dicen que puede estar hablando en sentido monárquico, como un rey, o que podía estar teniendo una conversación con los ángeles, pero esto es un error, porque cuando dice hagamos, está haciendo partícipe de la creación. Los ángeles no pueden participar. Solamente Dios puede crear. Entonces, cuando Él dice hagamos, según la Biblia, nos está diciendo que el Padre toma la iniciativa para llevar a cabo la creación. También nos dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y también podemos ver a lo largo de la Biblia cómo nos habla de Jesús como el creador de todas las cosas. Esto nos da a entender, nos deja claro la participación de las tres personas de la Trinidad en el primer acto que podemos ver en la Biblia, que es la creación. Bueno, por añadir un texto que se me viene a la cabeza, Jesús dijo:
que todos los pecados serían perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que me lo baje, vale, vamos. Soy nuevo en esto. Dice que solamente no será perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabes? Una blasfemia solo se puede cometer contra un Dios. Contra Dios. ¿De acuerdo? Así que reconociendo el mismo Jesús que el Espíritu Santo es Dios. Juan 1:1, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Romanos 9:5, Cristo que vino de los patriarcas, el cual es Dios. Primera de Juan 5:20, Él es la vida eterna, Él es Dios. Primera de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿De acuerdo? Además, podríamos hablar de un montón de atributos que comparten, como eternidad, omnipotencia. Jesús se atribuyó a sí mismo el nombre del yo soy antes de que Abraham fuese. Yo soy, Juan 8:58 creo que es, o 56, lo podéis ver ahí, que es la expresión famosa ego eimi, es decir, yo soy el que soy, ¿de acuerdo? Jesús atribuyó un nombre divino. La Biblia está saturada, sobre todo el Nuevo Testamento, de textos donde hablan acerca de que solo hay un Dios, pero que esa expresión Dios se atribuye, vamos a ver ahora si es a una persona con 3 nombres o a 3 personas que componen, o que son, mejor dicho, el mismo Dios. ¿De acuerdo? Porque está claro que al Hijo se le llama Dios. Amén. Está claro que al Espíritu Santo se le llama Dios. Está claro, por supuesto, que al Padre se le llama Dios. Ahora bien, ahora entramos en un poco de materia. Bien, si solo hay un Dios y hay a 3 personas con diferentes nombres que se le llaman Dios, la pregunta es, y de aquí surge, pues, la mayor, digamos, herejía que ha sufrido la Trinidad, como es la famosa llamada modalismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? El modalismo, ¿qué dice? El modalismo asiente con la cabeza de que haya 3 nombres distintos al que se le llama Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos no admiten que sean 3 personas distintas. Lo que ellos dicen es que es un mismo Dios que aparece de 3 formas distintas. Es decir, una persona que, dependiendo la circunstancia, aparece con un diferente disfraz. Padre cuando tiene que ser Padre, Hijo cuando tiene que ser Hijo, Espíritu Santo cuando tiene que ser Espíritu Santo. Así que, si os parece bien, abordamos a la misma vez el tema de textos donde nos expliquen diferenciación de personas, ¿vale? Admitiendo que es un mismo Dios. Hablamos históricamente de dónde surge esta herejía y cómo la refutaron los padres de la Iglesia, ¿vale? Y vemos pues algunos significados que tengáis por ahí. Si os parece bien, como todos estamos, de alguna manera hemos cogido los puntos muy parecidos, en vez de compartir todo lo que tengamos, lo vamos alternando, entonces vamos dando punto por punto y así nos complementamos, ¿vale? Venga, Moisés, empieza tú. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 17 y 17, que lo leí antes en Miguel, que dice: y yo, Jesús, el Hijo, rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Los 3. Y en Mateo 3, 16, 17, Explica diferencia. ¿Vale? En primer lugar, el que habla en primera persona, y yo, es Jesús, el Hijo de Dios, que, como hemos visto en otros pasajes que hemos citado, es Dios. Amén. Rogaré al Padre. El segundo sujeto que aparece en el pasaje. Y hemos visto que al Padre se le llama Dios. Y os dará otro Consolador. ¿Quién es este Consolador? Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Este es el tercer sujeto, al cual la Biblia también llama Dios. Amén. Luego, pasados en este texto, si el modalismo fuese cierto, Jesús estaría diciendo que se iba a rogar a sí mismo y se iba a enviar a sí mismo, aunque está hablando de 2 sujetos, uno en segunda persona de su Padre y otro en tercera persona de él, el Espíritu Santo. Lo cual es una contradicción de términos. Claro, lo cual no tendría pues, ningún tipo de sentido. Y también vemos
la misma operación en el bautismo de Jesús. Jesús se bautiza, sale del agua, el Espíritu Santo aparece como en forma de paloma, los cielos se abren y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Si aplicamos la misma operación, se está hablando a sí mismo, se está apareciendo a sí mismo, se está posando sobre sí mismo, lo cual pues no tendría ningún tipo de Él es su propio padre y a la vez es el mismo hijo. O sea, son contradicciones de términos. Por lo tanto, podemos ver en la Biblia, en estos dos primeros pasajes que han dado Moisés, ahora estarán los hermanos dando algunos más, una clara distinción de personas a las cuales se le atribuye divinidad, esencia divina completa. Amén. Así que en estos dos textos vemos lo absurdo que es el modalismo. Amén. Que luego los unitarios o vienen a ser lo mismo, solo que ellos dicen que los tres son Jesús. ¿De acuerdo? Así que, mira, ¿tiene un poquito más? Sí, para refutar esta herejía, a mí el que también me llama mucho la atención es la oración de Jesús en el Getsemaní, cuando Jesús, la segunda persona de la Trinidad, está orando al Padre y le está pidiendo que pase esa copa de él. Sería una contradicción total y absoluta que él mismo se estuviera rogando a él mismo que pasara de esa copa. Por lo tanto, hay una diferenciación. Y luego también, en Juan 14:26, nos dice, hablando Jesús en primera persona, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Aquí vemos como, según el modalismo, nos está hablando en primera persona Jesús, nos está hablando del Espíritu Santo y luego nos está diciendo que el Padre lo va a enviar. Y si el modalismo tiene esa creencia, en este texto podemos ver una discordancia absoluta y algo absurdo, que es que Él mismo está hablando de Él mismo y de que va a ser enviado por Él mismo, algo que no tendría ningún sentido. Y aparte, el texto dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, está haciendo una clara distinción de personas que, como Dios ha dicho Joaquín, que hay una sola voluntad, pero Cristo, aunque hoy no es el tema, pero para aclararlo, humanamente tenía otra voluntad. Entonces podía decir al Padre que tenía una voluntad distinta a la suya, aclarando que era hombre y aclarando que es otra persona. Amén. Hay otro versículo también, 1 Corintios 12, 4, 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando se habla de las tres personas y se nombra a Dios, siempre se hace referencia al Padre. Aquí estamos viendo en este texto que hay una distinción personal y una distinción de actuación entre ellos. Cada uno tiene una actuación y un rol conforme a la creación, a la salvación y demás. Amén. Hay un par de textos más que quisiera leer. Uno es 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3, donde dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, 1, en santificación del Espíritu, 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, 3. Vemos claramente cómo se diferencian a las tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay un texto en el Antiguo Testamento que se encuentra en Isaías capítulo 48, versículo 16, que me gusta mucho, que dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, 1. Y ahora me envió Jehová el Señor, 2. Y su Espíritu, 3. O sea, aunque es cierto que la doctrina de la Trinidad no tiene una revelación completa en el Antiguo Testamento, si vemos atisbos ya en el Salmo 110, los pasajes de la creación que está mencionando el Miguel, pasajes de Isaías, cumplimientos de pasajes en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es claro al diferenciar a las tres personas. Uno de los pasajes principales es la forma bautismal, donde dicen que bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Dando a entender que en el nombre, date cuenta que no dicen los nombres. Aquí vemos unidad de esencia, en el nombre. Ya vemos las personas del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué surge y cuándo surge esta herejía? ¿Y por qué es tan separatista y tan herética? Es decir, ¿cuál es el problema que tiene negar la Trinidad? ¿Por qué surge? De todas formas, si tenéis algo más que decir en cuanto a las evidencias trinitarias de los pasajes, podéis seguir, ¿eh? Bueno, en cuanto al texto que acabas de citar, por decir que hay quien dice que es un texto que no sirve porque en manuscritos antiguos no está. Primero que los más antiguos, los más fieles sí está, y vemos que está, por ejemplo, en el Códice Sinaítico, en el Vaticano y el Alejandrino, que son del siglo IV y del V. Aparece también en la Didache, que data del siglo I, yo creo que es el escrito más... Concebían esta distinción personal que la Biblia nos enseña. Es por esto que sobre el año, a partir del año 200, un hombre llamado Sabelio empezó a enseñar esta enseñanza, ¿no? Que no eran tres personas diferentes, sino tres modos, eran tres modos de manifestación distinta. Luego, así, él creía sobreguardar la unidad de Dios. Frente a esto, pues, la Iglesia, el Espíritu Santo, por medio de su Iglesia, habló. Amén. Y encontramos, en primer lugar, que en el concilio de Nicea, celebrado en el año 325, la Iglesia puso una base, el primer escalón en cuanto a la doctrina trinitaria, afirmando, como decía anteriormente Guerra, defendiendo la divinidad de Jesús. Y afirmó el concilio: creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, y Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no hecho. Amén. Aquí ya el Espíritu Santo, por su gracia, por medio de su Iglesia, dio luz y rebatió esta herejía. Amén. Afirmándonos de que había una segunda persona distinta a la primera, pero que tenía la misma esencia que el Padre, y que esto se daba por medio de una relación, la relación de la generación eterna, que después, si Dios nos permite, entraremos en ello. Pero es en el concilio de Constantinopla, en el año 381, donde volvemos a tomar otro escalón en cuanto a la fe trinitaria y pues el dogma que tenemos en cuanto a la Trinidad, pues lo tenemos aquí. Y es que en este concilio se repite la resolución de Nicea, pero se añade la siguiente cláusula: y en el Espíritu Santo, es decir, y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, con el que el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. De la misma forma que Nicea afirmó que había una segunda persona diferente a la primera y que tenían la misma esencia y que esto se daba por una relación eterna, ahora en Constantinopla se hace lo mismo, pero con una tercera persona, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona distinta, pero que tiene la misma esencia que la primera y la segunda, y esto se da por medio de una relación eterna, es decir, la procesión. Creo que gracias al Señor por estos padres de la Iglesia que tan hábiles fueron, ¿verdad? Y tan valientes, porque cuando se les llamaron a testificar en Nicea y más tarde en Constantinopla, donde al final todo se decidió, fue porque surgió la incógnita acerca del Hijo. Cuando descubrieron, de hecho, históricamente decían que creemos en la Trinidad por una letra. Homoousias o homo y ousias. Es decir, decían que Jesús era, esto era ario, después del Padre
Y luego vino Eusebio de Cesarea, que después, gracias a Dios, reconvino, que decía que aceptaba la divinidad del Hijo, pero inferioridad en cuanto al Padre. Gracias a Dios por, ¿cómo se llamaba este hermano? Que se me olvida. Por Atanasio, que él defendió hasta el punto de que él estuvo en el exilio como 5 veces, por defender la igualdad del Hijo con el Padre. Decirles que cuando fueron llamados a testificar, gracias al rey Constantino, que trajo un poquito de paz y quitó la persecución al cristianismo, esta gente que vino a testificar acerca de la Trinidad venían marcados con golpes, con cicatrices por haber defendido eso. Es decir, que los que estaban sobre la mesa defendiendo a Cristo con toda su vida, unos años antes habían sido golpeados por esa verdad. Solo que Dios en su providencia, a través de este emperador, trajo paz y se pudo defender este argumento, que es el que defendemos hasta el día de hoy. ¿Cuál? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma esencia. De hecho, Jesús reclamó tener una misma esencia. Juan capítulo 10, él dijo: yo y el Padre, uno somos. Cuando habla de uno, no está hablando de una misma persona, sino de una misma cosa. Somos lo mismo. Somos Dios. Amén. Así que, históricamente, esto no es una doctrina herética de ahora, es una doctrina histórica que ha estado intentando siempre pervertir el verdadero evangelio. ¿De acuerdo? Así que damos gracias al Señor por esas confesiones de fe que hoy en día mantiene la Iglesia del Señor como un credo fundamental para nuestra fe. ¿De acuerdo? No sé si queréis hablar de alguna otra herejía. ¿Bien? Nada, en cuanto al modalismo de lo que estábamos hablando, muchas veces cuando hay gente que ha querido saber una explicación acerca de lo que es la Trinidad, pues muchas veces por ignorancia se nos han dado ejemplos de una forma humana que se han parecido mucho a estas herejías, ¿no? Por ejemplo, seguro que alguna vez lo habéis escuchado, que os han dicho que cómo es posible que 3 sean de la misma esencia, y os han puesto el ejemplo del agua. Y os han dicho que puede ser material líquido, sólido o gaseoso, pero que es la misma esencia. El modalismo implica esto. Nos está hablando de una persona que puede actuar, de un ser, mejor dicho, que puede actuar de 3 modos diferentes. Pero llegar a este punto sería atacar directamente la naturaleza de Dios. Por eso es tan peligrosa esta herejía, porque directamente atenta contra la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque si decimos que según el estado en el que se encuentre es de una manera o es de otra, estamos diciendo que Dios no es inmutable, es decir, que está condicionado a las circunstancias que lo rodean y según lo que tenga alrededor puede alterarlo, y si es el Padre, dejar de ser el Padre para convertirse en el Hijo, si es el Espíritu Santo para convertirse en el Padre. Dios no podemos compararlo con nada que podamos ver en esta tierra y con nada que podamos entender. Pero tenemos que llegar a la conclusión de que es un ser en el que subsisten 3 personas que no están condicionadas por las circunstancias que ocurren alrededor, ni que tampoco se van a alterar, y que, como dice la Biblia, en él ni hay mudanza, ni hay sombra de variación. Amén. Y bueno, contra estas herejías vemos que hay unas evidencias que se demuestran teológicamente. Una de ellas es la relación intratrinitaria. ¿Qué quiere decir? Que las personas divinas tienen dependencia una de la otra. Explico, por ejemplo, el Padre, si es eterno, si es inmutable como es Dios, para ser Padre ha tenido que serlo siempre. Y si ha tenido que ser Padre siempre, es que siempre ha tenido que tener un Hijo eterno. Y si el Hijo es eterno, pues ya pertenece a la eternidad como únicamente puede pertenecer Dios, y es igual al Padre. Entonces estamos viendo que contradecir esto es contradecir primero la Biblia, porque estamos demostrando que esto es bíblico, y estamos contradiciendo esto desmontando a Dios. Entonces esto lleva a consecuencias graves como las que estamos viendo, que es ya decir que Dios es cambiante, que hay distintas
formas de ver a Dios y que también atribuyen a nuestra salvación de forma negativa, que ahora también lo iremos viendo. Bueno, veo que nos preguntan por ahí que qué iglesia somos. Somos la iglesia de Troillas, ¿vale? De Madrid. Bueno, ¿qué importancia tiene esta doctrina? Es decir, ¿por qué es de tan vital importancia? ¿Qué pasa si alguien cree en el Padre y no en el Hijo y en el Espíritu Santo? ¿O qué pasa si creemos en la doctrina unitaria del solo Jesús? O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué es divisoria? Venga, chicos. Leo un texto mientras buscamos, ¿vale? Dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pues a ese versículo vamos a añadirle otros dos y vamos a intentar darle una pequeña explicación. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mateo 16, versículos 15 y 17, dice Jesús, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. En 1 Corintios 12, versículo 3, nos dice el apóstol Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si juntamos estos tres versículos, nos enseña que la doctrina de la Trinidad no es una idea secundaria, sino el corazón mismo de la fe cristiana. Se nos muestra en Juan 17 que la vida eterna consiste en el conocimiento del verdadero Dios, que se ha mostrado como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El conocimiento de este Dios, nos dice Mateo 16, que es un don. Luego, el de dar la vida eterna es conocer al Dios trino, y que este conocimiento es un don que Dios trino da. Por lo tanto, conocer la Trinidad es entrar en una relación viva con Dios. No es mera teoría. No, la Trinidad, he plantado frente a muchas personas que puede ser comprensible, pero lo que no podemos hacer es desplazar una doctrina de tal importancia, porque no son conceptos filosóficos, no es teoría. Amén. La Trinidad se vive. La Trinidad es salvación para nosotros. Fuera de este conocimiento, el ser humano permanece en la oscuridad, pero al conocer al Dios Trino, encuentra vida, verdad y plenitud eterna. Dijo San Agustín, quien ignora el misterio de la Trinidad camina entre sombras, creyendo ver la luz, porque fuera del conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu, no hay aliento, no hay verdad y no hay vida. Solo hay un eco vacío donde el alma, sin saberlo, ya yace muerta. Es más, en palabras más cortas, dijo Gregorio Nazanceno que no hay salvación fuera de la fe en la Trinidad. Luego, ¿qué tan importante es la Trinidad? Pues que en ella se encuentre nuestra salvación. Amén. Hablando pues, acerca de la importancia de la doctrina de la Trinidad en el tema de salvación, tenemos que tener algo muy claro. Hay ciertos puntos doctrinales en los que podemos disentir o tener algún pensamiento, que podamos tener diferencias, que no va a tener consecuencias en cuanto a la salvación, no van a ser condenatorias. Pero el no tener un concepto correcto de lo que es la Trinidad y no creer en la Trinidad tiene como consecuencia el no tener parte con Dios en el plan de salvación. Porque si suprimimos a cualquiera de las tres personas de la Trinidad del plan de salvación, estamos dejándonos sin evangelio. Quitar a una persona de la Trinidad es suprimir el evangelio. Quitar a una persona de la Trinidad es obstaculizar el plan de salvación. También, en cuanto a la importancia de esta doctrina, no solamente en el tema de salvación, también podemos entender cómo Dios nos desvela
su naturaleza al hablarnos de que Dios, si creemos en la Trinidad, tenemos que creer que Dios nos creó por amor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es autosuficiente. La Trinidad nos enseña que desde antes de la fundación del mundo, desde la preexistencia, desde cuando no había nada, el Señor ya estaba satisfecho en sí mismo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esto nos enseña que no nos creó por necesidad, sino que nos creó por puro amor. Yo quería leer una cita de Atanasio. Es un poco larga, pero he cogido la última parte que, bueno, resume lo que nos interesa. Aparte que da un vistazo rápido a lo que hemos visto, termina con la necesidad salvadora. Dice: el Padre no fue hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu, el del Padre y del Hijo. No fue hecho ni creado, sino que procede de ellos. Por lo tanto, hay un solo Padre, no tres padres. Un solo Hijo, no tres hijos. Un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, ninguno va antes o después del otro. Ninguno es mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son entre sí coeternas e iguales, de modo que, como se dijo antes, se debe adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. El que quiera, pues, salvarse, debe pensar así sobre la Trinidad. Preciosa. Cosas del directo, no pasa nada. ¿Estamos bien? Está bien. Bueno, pues creo que estamos disfrutando esta noche. Amén. Aquellos que nos estáis viendo, si estáis disfrutando, si podéis escribirnos un amén, os lo agradecemos. Amén. Bueno, hablábamos de importancia, ¿no? Nos pregunta un hermano por aquí que si esta doctrina es condenable, no cree en las tres personas que son una. Mi mujer nos pasa por ahí Juan 3:36. Amén. Ahora le echamos un vistazo. Volvemos a decir, ¿es condenable no aceptar la confesión de que creemos en una Trinidad? A ver, vamos a ver. No se trata de que vayamos por ahí haciendo confesiones de como ni eres salvo por hacer la confesión, ni dejas de serlo por no hacerla. El caso es que la gloria de la Trinidad es darse a conocer mutuamente. ¿Cuál es la gloria del Padre? Sino la expresión de su Hijo. ¿Cuál es la gloria del Hijo? Sino que vean cómo el Padre le amó. ¿Y cuál es la gloria de ambos? Si el Espíritu Santo no circuncida nuestro corazón para que podamos contemplar la gloria del Padre y del Hijo. Bien, la Biblia dice que el Espíritu Santo, su ministerio entre nosotros es guiarnos hacia toda la verdad. Vemos que nadie puede llamar al Señor, Señor, sino por el Espíritu Santo. Vemos que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y Jesús dice: Padre, te alabo porque has escondido estas cosas. ¿Qué cosas? La identidad de quién soy, porque a Pedro se la revelaste, porque así te hago. Vamos a ver. Es que quien no conoce la Trinidad tiene que entender que Dios no ha operado en su vida. Porque lo que primero hace Dios en una vida es darse a conocer. Y luego, a través de la Escritura y del ministerio del Espíritu Santo en nuestro corazón, nos va a guiar a toda la verdad. ¿Cuál es toda la verdad? Que hay un solo Dios en el cual subsisten Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque es imposible que Dios, no hablo de que tengas un conocimiento teológico, doctrinal, donde puedas ser consciente de la confesión de los padres y donde puedas hablarnos en griego. No. Te estoy diciendo que tengas una experiencia, como bien decía Moisés. Porque se trata de eso, de una experiencia, de encontrarte con el Padre. ¿A quién llamas Padre? ¿Por qué le llamas Padre Eterno? ¿Qué decías? Porque tiene un Hijo Eterno. ¿Quién es el Hijo Eterno? El Hijo Eterno es Cristo. Amén. El Hijo Eterno, ¿qué dijo? Que enviaría al Espíritu Santo del Padre. ¿Quién es?
Entonces, si no somos conscientes, ¿vale? Si lo hacemos por ignorancia, una persona que no sabe leer y que no le da tiempo, como el ladrón de la cruz, conocer esos misterios y se encuentran con Cristo y se arrepienten, entendemos que no le ha dado importancia a un recién convertido en contarse con el conocimiento de la Trinidad, sino que hablamos con aquellos que desprecian la doctrina, de aquellos que presentándole la luz la rechazan. No es que sean salvos o condenados por rechazar en ese momento la doctrina, sino que evidencian una condenación al mostrar que no tienen luz, porque si el trabajo principal del Padre es mostrar al Hijo, el del Hijo es mostrar al Padre, el del Espíritu es mostrar al Padre y al Hijo, porque el Padre y el Hijo envían al Espíritu para que nos muestren, tenemos que dar a entender que no hay un trabajo trinitario en un corazón que no lo recibe. Yo creo que está bien explicado, ¿no? Amén. Es que no sé si me lía mucho. Vale, amén. Pues esa es mi respuesta. Amén. Y leemos Juan 3:36, que nos lo ponía por ahí, que dice así. ¿Qué dice? No. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos cómo renunciar a la existencia del Hijo es condenación. ¿Qué implica? Implica que hay que reconocer que no solamente el Padre es Dios, sino que tenemos que reconocer que el Hijo es Dios. Juan 8:58 creo que dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Sino que Dios se hizo hombre. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que cualquiera que tenga otro Evangelio que el que él nos predicó sea anatema, sea maldito, sea apartado. Así que sí, no creer en la doctrina de la Trinidad, no como una formulación sencillamente teológica, no, sino como bíblica. Por supuesto que es condenatoria. ¿Amén? Porque también entendemos que la salvación, la misión salvadora pertenece a Dios por completo, o sea, salva al Padre, el Padre envía, ¿no? El Hijo es el que se encarna y viene, y el que actúa en nosotros convenciendo de pecado es el Espíritu Santo. O sea, por eso confesar que rechazamos a una de las tres personas es rechazar en sí la salvación, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pasamos de tema, ¿parece? Y explicamos un poquito. ¿Hay una pregunta? Juan. Sí, que le ha hecho varias veces. Que ¿en qué nombre bautizó Juan a Jesús? Pues no parece que se bautizara en ningún nombre. ¿De acuerdo? El bautismo de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se establece cuando Cristo se va. Anteriormente no se bautizaban necesariamente en ningún nombre. Jesús se bautizó para identificarse con el pueblo y para cumplir toda justicia. ¿Por qué te bautizas? Juan dijo, tú no lo necesitas. Jesús dijo, para que se cumpla toda justicia. Una identificación con el pueblo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo diferenciamos a estas personas dentro del rol trinitario? Es decir, ¿es el mismo Dios? Son tres personas que son lo mismo. Igual de fuertes, igual de infinitos, igual de poderosos, igual de sabios, igual de eternos. ¿Dónde encontramos la diferencia de personas? No de calidad divina, no de inferioridad, ¿de acuerdo? Sino cómo diferenciamos a estas personas, ¿vale? Venga, chavales. La distinción personal, es decir, la distinción de las tres personas en la Trinidad se da por las relaciones intratrinitarias. Vamos a intentar explicar esto de la forma más sencilla posible porque son conceptos complicados, pero por la gracia de Dios vamos a intentar hacerlo de la forma más sencilla. ¿Ven? Donde encontramos a simple vista la distinción de las personas de la Trinidad es en sus nombres. Cuando hablamos de la Trinidad hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, no son tres padres, ni tres hijos, ni tres Espíritus Santos. Luego, los nombres son diferentes. Hay tres nombres diferentes. Estos nombres
no son casuales ni meramente simbólicos. Amén. Son lo que los padres llamaron atributos personales. Es decir, lo que identifica a cada persona como distinta de las otras. Amén. Estos nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hablan de la sustancia de Dios, ni tampoco hablan de la actividad de Dios. ¿De qué hablan? ¿Qué nos están indicando los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Nos están indicando relaciones. Amén. Son nombres de relaciones. ¿Qué implica que estos nombres sean nombres de relación? Pues que cada nombre contiene en sí mismo una relación. Padre implica que es padre de alguien. Hijo implica que es hijo de alguien. Y Espíritu Santo indica que procede de otro. Por lo tanto, los nombres no solo distinguen, sino que nos dicen de qué forma se distinguen. Amén. A partir de estos nombres entendemos lo que los padres llamaron las relaciones fundamentales dentro de la Trinidad. ¿Cuáles son? Pues en cuanto al Padre, su relación fundamental es ser ingénito. ¿Qué quiere decir? Que no ha sido engendrado. El Padre es aquel que no procede de nadie y no es engendrado, sino que es principio sin principio. Amén. En cuanto al Hijo, es ser engendrado. El Hijo es engendrado por el Padre eternamente. Esto quiere decir que no ha sido creado, sino que recibe del Padre la misma naturaleza divina. Y en cuanto al Espíritu Santo, es la procesión. El Espíritu Santo es aquel que procede del Padre, o del Padre y del Hijo en la teología occidental. ¿Amén? Por lo tanto, en cuanto al Padre, su propiedad personal es ser ingénito. En cuanto al Hijo, su propiedad personal es la generación eterna. En cuanto al Espíritu Santo, su propiedad personal es la procesión eterna. ¿Amén? Esto de la generación eterna y la procesión eterna son conceptos que escapan a nuestro entendimiento. ¿Amén? Son incomprensibles, porque estamos hurgando en lo más íntimo de la vida de la Trinidad. Amén. Nuestra mente es finita y Dios es infinito. No lo comprendemos. La generación eterna, como dijo Gregorio Nacianceno, y la procesión del Espíritu Santo se deben honrar con el silencio. ¿Quieres honrar estos conceptos? Guarda silencio. Ahora, que el Hijo sea engendrado por el Padre y que el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo, esto no quiere decir que sean inferiores. Amén. Que ahora hablaremos. Sino que son coeternos, coiguales. Lo único que hacen estos conceptos es diferenciar a las personas. Son relaciones eternas por las cuales distinguimos a las personas. Amén. Yo creo que bien explicado, ¿de acuerdo? En pocas palabras, como nos enseña Francisco La Cueva, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten todo, excepto que el Padre es Padre y no es Hijo. El Hijo es Hijo y no es el Padre, y el Espíritu Santo no es el Hijo ni es el Padre. Diferenciando así las personas, ¿de acuerdo? ¿Quieres añadir algo más? Pues Sobre la economía. Estamos hablando de economía trinitaria, diferenciación de personas, ¿de acuerdo? vale, en cuanto a la economía trinitaria, la palabra economía significa administrar, y en cuanto a la administración que ellos hacen, del trabajo que desplegan también en cuanto a la salvación, vemos cómo cada uno pues tiene una función, ¿no? Y cada persona que subsiste en el ser de Dios actúa y se manifiesta en esta obra de salvación. Vemos cómo el Padre es el que inicia el plan de salvación, cuando nos dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Luego, el texto sigue diciendo, nacido de mujer. Esto nos habla de la función del Hijo, que se encarna. Y después de encarnarse, muere en favor
de aquellos que iban a creer en Él y posteriormente resucita. Mientras que el Espíritu Santo nos habla de que es el aplicador de la redención, el santificador del creyente y la guía de la Iglesia. Podemos ver cómo tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo tienen una función en el plan de salvación que es inamovible y que cada uno de los tres es imprescindible en la obra de salvación. Queremos dejar claro, en este tiempo en el que con tanta facilidad se intenta hacer dudar de estos conceptos que son fundamentos inamovibles del Evangelio, que la obra de la salvación es totalmente incompleta si suprimimos cualquiera de estas tres funciones que acabamos de decir. Amén. Luego, lo he explicado una distinción por la cual podemos distinguir a las personas y el Miguel ha dado otro tipo de distinción. Y esto hace referencia a dos niveles de distinción. La distinción de la que yo he hablado anteriormente es en cuanto a la Trinidad inmanente. Es decir, quién es Dios en sí mismo y cómo se relacionan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto habla de la Trinidad hacia adentro, inmanentemente. De ahí podemos distinguir a las tres personas. Pero el Miguel nos hablaba de la Trinidad económica, es decir, de cómo Dios se manifiesta y actúa en la historia. De este principio, pues también podemos distinguir las tres personas. ¿Amén? Amén. De hecho, vemos, primeramente, que cuando hablamos de que se diferencian de personas, no podemos hablar de que no son lo mismo, es decir, de que no comparten atributos eternos, por ejemplo. Si hay un momento en el que el Hijo no ha existido ni el Espíritu Santo tampoco, ¿cómo podemos decir que Dios es amor? ¿A quién amaba? ¿A quién manifestaba su amor? De hecho, si el Padre pudiera crear a alguien como Jesús, y ha habido algún punto en el tiempo de la eternidad en el que Dios no creó a alguien como Jesús, Dios no es que no sea amor, es que es una persona malvada. O sea, Jesús tiene que existir. O sea, si Jesús fuese alguien creado, Jesús tiene que existir. Pero Jesús es el que siempre existió con el Padre. Por eso entendemos que Dios nunca nos creó por necesidad, como decía el Miguel. ¿Por qué? Porque Él estaba satisfecho en esa relación intratrinitaria, en la vida intratrinitaria en la cual no se nos era permitido. No se nos era permitido acceder a nada, ¿vale? Ahora veremos el por qué sí. Pero es importante que entendamos que hay definiciones que la Biblia nos da, nosotros las aceptamos por fe y luego no las podemos explicar. Porque son terrenos, como Dios le dijo a Moisés, es tierra santa, no podemos pasar. No se nos ha dado luz. Es como ese agujero negro que está en el espacio, que los rayos del sol entran, pero al ser tan profundo, tener tanta distancia, que al no tener dónde chocar y reflejar, entonces se queda oscuro igual. Esto pasa con la Trinidad. El Hijo es engendrado. No sabemos decir exactamente qué es, pero sí sabemos que no significa que el Hijo tiene un principio. Simplemente habla acerca de la relación que el Padre y el Hijo tienen. El Padre no es mayor que el Hijo en esencia y en naturaleza, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo no es inferior a Jesús ni al Padre en esencia y en naturaleza. Sus nombres evidencian relación, diferenciación de persona, no de esencia y naturaleza. ¿Podemos divagar e intentar explicar qué es un engendramiento? Podemos, para equivocarnos, para malinterpretar. Entonces, yo prefiero dejarlo en lo que no es. ¿Es engendrado? Es engendrado. Eternamente, eternamente. ¿Quiere decir que tiene un origen? No, porque el Hijo es eterno. ¿De acuerdo? Así que esa vida intratrinitaria que el Padre y el Hijo han tenido, y el Espíritu Santo, por supuesto, en doctrina esto se le llama la famosa pericóresis. Esta doctrina llamada pericóresis se traduce como la danza trinitaria, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una perfecta armonía y, como dicen los teólogos, recirculación,
donde hay una admiración mutua del uno hacia el otro, donde no hacen otra cosa sino que mostrar su propia gloria y su propio amor. Amén. ¿Cuál era la gloria intratrinitaria? Su mutuo amor. ¿Vale? ¿Por qué decimos que es importante la manifestación de la Trinidad? Porque lo que ellos quieren darnos a conocer son sus personas. ¿Cómo pueden mostrar su gloria si anulamos sus personas? Por eso, me encanta el pasaje de Juan 17, cuando Jesús, en la oración sumo sacerdotal, Jesús le hace una oración al Padre y le dice: Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén. ¿Y dónde está Jesús? ¿Sabes? Jesús dijo: salgo del Padre y vuelvo al Padre. Jesús dice, Juan 1:1 dice: el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la relación trinitaria es que el Padre y el Hijo están en una relación frente a frente, cara a cara, interna, estrecha, una relación íntima, ¿vale? Llena de amor. Tan llena de amor que Jesús dice: esa es mi gloria. O sea, la gloria intratrinitaria se trata del amor mutuo entre las personas de la Trinidad. Bien, pues dice: quiero que donde yo estoy, ellos estén. Dice: ¿para qué? Para que vean cómo me amas desde antes de la fundación del mundo. Así que la Trinidad, lejos de ser simplemente un aspecto al que estudiar, es una vida a la que disfrutar y empaparse de su amor. Es decir, hemos sido invitados por medio de la sangre de Cristo a ser no solamente espectadores, sino a recibir el ambiente de amor que en el seno trinitario se encuentra. Es decir, por medio de Cristo experimentamos el amor que entre ellos se tienen, mostrando que hay una unidad y a la vez una diferencia de personas. Por añadir algo a Moisés en la distinción de personas, creo que todo el mundo está de acuerdo que Dios no puede ser visto, ¿no? Pero si nos encontramos en la Biblia en que hay una persona que es la imagen de Dios. Y rápidamente, por añadirle unos versículos que hablan de la imagen, solo para en este punto, dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Segunda de Corintios 4:4, Cristo es el cual es la imagen de Dios. Hebreos 1:3, es el resplandor de su gloria y la imagen. Juan 14:9, el que me ve a mí ha visto al Padre. Así que concluimos aquí otra diferencia personal. El Padre no puede ser visto, pero Dios tiene una imagen que es Cristo. Amén. Amén. Y esta imagen no es que sea a partir de que Cristo es hombre, porque aunque no estaba encarnado, vemos también en el Antiguo Testamento que Cristo se muestra como el ángel de Jehová y es también visible. Amén. Bueno, pues para terminar, quisiéramos terminar hablando sobre los beneficios. Es decir, ¿qué beneficios hay en la práctica, en la vida cristiana, en nuestra vida de adoración, con esta doctrina de la Trinidad? Amén. Pues uno de los beneficios es que tenemos un mayor entendimiento de la grandeza del Evangelio. Estaba hablando Joaquín ahora de la relación tan diferente y tan impresionante que tienen en el seno de la Trinidad. Y entender esta relación trinitaria nos ayuda a comprender cuán grande, cuán majestuoso y qué difícil de explicar. Es que cuando comprendemos la relación tan grande que hay entre el Padre y el Hijo, como ha dicho él, el Hijo dice que la gloria es estar en esa comunión con el Padre. Ahí podemos, por un momento, pensar en la grandeza y en el precioso regalo que nos ha dado Dios entregándonos a Jesucristo. En esa relación, en el seno trinitario, donde no necesitaban de nada más, donde estaban satisfechos,
El Padre envía al Hijo a morir por nosotros por amor. Esta es la grandeza del amor de Dios, que en esa relación trinitaria en la que no necesitan de nada más, deciden enviar al Hijo para poder reconciliarnos con Él. Estudiando este punto, ¿no? ¿Qué significa para nosotros que Dios sea uno en esencia y tres en persona? Hay muchos beneficios, pero en cuanto directo, es decir, ¿qué significa la unidad de esencia y la distinción de las personas directamente para nosotros? Pues he descubierto algo que estos días me ha hecho mucho bien, y es que nos enseña que la diferencia no es una amenaza, en primer lugar. En la Trinidad cada persona es distinta, sin embargo no hay conflicto, no hay división y no hay competencia entre ellos. Esto nos enseña que las diferencias que podamos tener entre nosotros en cuanto al carácter, la diferencia de dones, de opiniones, no tienen que romper la unidad. La diversidad es buena, no es algo que haya que eliminar. Amén. La Trinidad se convierte así en un modelo divino para los matrimonios, para las amistades, para las comunidades. ¿Por qué? Porque nos invita a vivir en una unidad pero sin controlar, en una diversidad pero sin división, y en un amor pero sin condiciones. Y esto es algo que me ha encantado y me ha hecho mucho bien. Esto nos enseña y nos explica una identidad y pertenencia al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? En Dios cada persona es plenamente quien es, pero siempre en relación, como hemos estado hablando. Para el creyente esto significa que puedes ser tú mismo, es decir, nuestra identidad importa, el quiénes somos importa, pero estás llamado a vivir en comunidad y no aisladamente. Es más, cuando vas a llegar al pleno conocimiento de ti mismo, será cuando experimentes distintas relaciones. Es decir, es por medio de las relaciones que puedas tener con otras personas que te conoces a ti mismo y quién eres de forma plena y completa. Por lo tanto, la Trinidad nos enseña algo profundamente humano y necesario. Es posible ser distintos sin separarnos, estar unidos sin dejar de ser quienes somos, y eso, hermanos, en un mundo lleno de divisiones, es una enseñanza muy poderosa. Amén. Amén. Bueno, bien. Terminando, recordando ese pasaje central de la Escritura. ¿Cómo podemos conocer el amor del Padre? El amor de Dios, si no fuese porque envió a su Hijo. Amén. ¿Qué tan importante es conocer la Trinidad? No podríamos conocer sus atributos si no pudiéramos conocer la Trinidad. Amén. Pues yo estoy súper contento en esta noche, de la medida de nuestras limitaciones, de haber compartido este tema tan glorioso. Esperemos haber sido entendibles, ha sido nuestra intención. Amén. Y sobre todo poder haber glorificado el santísimo nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, simplemente recordarles que la semana que viene, Dios mediante, estaremos aquí algunos ministerios con los jóvenes de la iglesia compartiendo el tema de la verdadera guerra espiritual. Amén. Donde estaremos pues compartiendo el verdadero sentido a la luz del falso sentido que estamos viendo en nuestros días acerca de estos términos. ¿De acuerdo? Gracias a todos los que estáis ahí detrás de los teléfonos, escuchándonos, apoyándonos, comentando. Muchas gracias al Marquito con las cámaras, Josué, por estar ahí con el sonido, Antonio, Samuel, gracias Charlie, y gracias a todos los hermanos que están con nosotros, Isra, gracias Miguel, gracias Moisés. Pues vamos a dar gracias al Señor, ¿de acuerdo?
Y vamos a pedir a nuestro técnico de sonido, amén, Josué, amén, que pase por aquí a darnos gracias. No, pasa ya, hombre, Josué, que ya eres muy viejo. Pues te enfocaré, venga, Te voy a empatar los cortos. Gracias, Señor. Espera, dale el micro. ¿Ya tengo el micro? Joder, mira, la que daría, Josué. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, por permitirnos hacer este programa, Señor. Gracias. Gracias por el Joaquín, por el Miguelito, por el Moy, por el Irra, Gracias. por el Marquito, Señor, por el Samuel, por el Antonio, por todos los espectadores que han estado ahí, Señor. Gracias. Padre, gracias por permitirnos este privilegio que es dar tu palabra, Señor, y enseñar tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga a todos y hasta el martes que viene, Dios mediante. Bendiciones.